Pues bueno, ya vi la nueva de cómo entrenar a tu dragón. Después de haber perdido 2 horas de mi vida, he decidido poner esa frustración en un video para desquitarme. Así que si estás esperando un video de mí hablando sobre lo maravillosa que es esta cinta y viva la nostalgia vacía, pues estás en el lugar equivocado. Mejor te dejo otro video en la tarjetita de arriba para que vayas a verlo. Digo, en caso de que el título y la miniatura no hayan sido lo suficientemente claros. Pero bueno, en fin, comencemos. No vamos ni 5 minutos de película y ya tenía hemorragias internas viendo esto. Desde ya les digo que lo que menos me gustó de esta cinta fue Hippo. Desde el inicio algo se sentía raro con este personaje y no en el buen sentido. Mientras más avanzaba la película me di cuenta de que este chango no es Hippo. Desde su narración inicial te das cuenta de los cambios que le hicieron, ya que en esta versión no está esa descripción sarcástica que hace de Berk. Será un detalle, pero ya nos habla sobre quién es el personaje. Y este Hippo no tiene nada de personalidad, es solo un típico protagonista de película Coming of Age. A ver, para que me entiendan, Hippo en la animada sí es en parte un típico protagonista de película juvenil, pero tiene esa chispa que esta cinta no logra capturar. Y ojo que no lo digo por el actor. Mason Thames se me hace un muy buen actor y una gran elección para Hippo, pero ya sea por el guión o la dirección, termina interpretando una versión muy cool del personaje, y no logra sentirse como el ñoño marginado que se supone que es. Sus diálogos llenos de humor y sarcasmo ahora los dice con un tono neutro o hasta enojado, y si hay algo que aprendí en teatro, es que el tono con el que dices un diálogo puede cambiar por completo el contexto de una escena. No es solo lo que se dice, sino el cómo se dice. El hecho de que ahora es en carne y hueso simplemente empeora la situación, ya que en la animada teníamos un pescado parlanchín. En cambio aquí no hay demasiada diferencia de altura con Stoico, y si no mal recuerdo ya es de la misma estatura que Bocón, si no es que un poco más alto. Es más, no hay realmente una gran diferencia entre Hippo y el resto de vikingos. En la animada, dadas las ventajas del medio, pues sí te creías que al mocoso este le costara levantar una espada y que su papá pudiese levantarlo con una mano sin esfuerzo alguno. En cambio aquí, eso ya no está presente. Y pues el pelo de Hippo se siente artificial en varios momentos. Entiendo que es una película y que así se ve en la animada, pero pucha que su pelo se ve como, pues vaya, demasiado peinado, por así decirlo. La voz también es importante. El doblaje de la animada, tanto en inglés como en español, hacían sonar a Hippo como un ñoño, sobre todo la voz de Jay Baruchel. En cambio en esta, Hippo suena como todo un chat, y pues como que ya no te da el mismo efecto, ¿saben? Por cierto, algo que también se me hizo muy artificial fue la parte en la que golpea una rama. Esa ramita apenas se movió, pero Hippo reacciona como si lo hubiese pegado fuerte como en la animada. No sé, simplemente se vio muy extraño ese momento. Pero bueno, el punto principal es que Hippo es casi irreconocible aquí. Su personalidad, sarcasmo y social awkwardness quedan severamente reducidos, y los pocos momentos de Hippo pareciéndose a su contraparte animada no se sienten ganados, sino más bien como algo que hace simple y llanamente porque eso es lo que se supone que debe hacer para que la historia avance. O sea, ¿cómo es posible que Patán parezca más el apestado de la aldea que Hippo? O sea, ¿cómo? Y además me dio rabia el cómo arruinaron la escena de Forbidden Friendship. Una de las escenas más hermosas de toda la trilogía se sintió plana y no logró evocar en mí ninguna de las emociones de la animada. Les estoy hablando de una de las escenas que hasta el día de hoy me saca una lágrima de lo preciosa que es. Pero como aquí Hippo es un NPC, pues no es que empatice mucho con esto que digamos. Pucha che, de verdad, qué ganas de quitarle la personalidad a los protagonistas en adaptaciones live action. Primero, Spider-Man ya no puede tener sus problemas de ira ni ser un cretino porque, uy no, tiene que ser un nerd torpe y adorable. Aang ya no puede ser un niño tonto de 12 años porque como es live action y ahora sí nos estamos tomando en serio la historia, entonces debe ser un niño depresivo sin una pizca de personalidad. Y ahora Hippo, que ya no puede pasar ni 10 minutos sin poner cara de que está a punto de romper en llanto porque... Uy, mira, es que como es live action, entonces ya podemos mostrar emociones reales. Payasos. En serio, ¿cuál es la fregada manía que tienen con quitarle la personalidad a los protagonistas en las adaptaciones live action y dejarlos como una mera sombra de sus versiones originales? Simplemente los vuelven insípidos y aburridos. Le quitan toda emoción e impacto a los viajes de estos personajes. Hacen que ya no sea interesante acompañarlos y verlos crecer conforme avanza la historia. De verdad, esto me está recordando mucho a Avatar de Netflix, donde no solo arruinaron a Aang, sino que de paso hicieron que Katara sea otro cascarón vacío que no se parece en nada a la original. Y aquí,
pues Astrid es el personaje más insoportable de toda la película. Primero que nada, quiero dejar en claro que yo no tengo absolutamente nada en contra de la elección de Nico Parker. Me parece una gran actriz totalmente capaz de dar vida a este personaje, y tiene buena química con Mason Thames. Y siendo honestos, todos los que se quejan de este casting son unos tarados porque no han sabido dar ni un solo argumento en contra, sin dejar ver que son unos machistas, sexistas y racistas. Mi problema aquí no es con la actriz, sino en cómo está escrito el personaje. Astrid es la persona más insufrible del mundo. Desde el inicio es grosera con Hippo y su cambio de actitud tras el vuelo romántico no se sintió orgánico para mí. Literalmente de la nada ella pasó de ser una insoportable a comportarse como su versión animada. O sea, si vas a hacer cambios en la personalidad de los personajes, pues mínimo sé consistente. En la animada, Astrid no trata mal a Hippo desde el principio. De hecho, cuando todos se burlan de Hippo tras el desastre, ella lo mira con lástima. Es más, incluso Brutilda le da uno a su hermano cuando este se burla de Hippo. En el primer día de entrenamiento, cuando Patán se burla de Hippo, Astrid no se ríe y hasta lo mira feo por eso. Luego, Astrid no lo trata mal por envidia de ser hijo del jefe, sino que siente que Hippo no se toma el entrenamiento en serio. Desde el primer momento la vemos enfocada, y mientras los demás pierden el tiempo, Astrid está con los 5 sentidos para completar los retos. La animada tranquilamente te daba a entender que Astrid se toma esto más en serio que cualquiera, es sumamente competitiva y de lejos era la mejor del grupo. Pero claro, de la noche a la mañana, el pez parlanchín que ni siquiera le ponía un gramo de seriedad al asunto, se convierte en un experto para lidiar con dragones de maneras nada convencionales. Entiendes los celos de Astrid sin problemas y lo mejor es que el personaje no se vuelve una resentida insufrible. Por más envidia que le tenga, te sigue cayendo bien. Además, eliminaron la escena de Hippo y Chimol escabulléndose de noche. Esa escena no solo era divertida, sino que ayudaba a alimentar las sospechas de Astrid. No había realmente un motivo para no incluirla aquí. Si querías hacer más cosas con el personaje, ¿por qué no nos muestras a su familia? Quizá al igual que Hippo, ella también tiene esta presión familiar y expectativas con las que lidiar. En lugar de hacer que caiga mal, ¿por qué no mejor exploramos el por qué Astrid es más madura que todos sus compañeros? Estoy seguro de que hubieras tenido una subtrama interesante ahí. Ahora, dije que Hippo fue lo peor de esta película para mí, porque si bien Astrid es solo una resentida insufrible durante buena parte de la película, pues también supieron mantener esto de que ella es la mejor del grupo y la única que parece saber lo que hace. Además de eso, pues su personalidad mágicamente cambia tras el vuelo romántico y después de esa escena ya se convierte en la Astrid que todos conocemos, así que más o menos agradece. Por cierto, el vuelo romántico no estuvo tan mal como las demás escenas, pero pucha, que comparado con la animada, pues vaya sorpresa, no le llegan en los talones. Algo que me da gracia todavía es que hace como un mes salió un TV spot en el que mostraban parte de esta escena, y en los comentarios dijeron que se veía tan mal que parecía que estaban volando dentro de una aspiradora. No sé por qué, pero me sigue dando risa pensar en ese tweet. Debo decir que la escena no se vio tan mal como en el TV spot, pero pues vaya, tampoco se vio del todo bien. Por cierto, también quiero mencionar que Astrid ya no tiene sus calaveritas en las sombreras y en la falda. No tengo idea de por qué rayos no las incluyeron. Eran un detallito, pero quedaban bastante bien. Deberían habérselas dejado. Además mencionar que arruinaron la introducción de Astrid. Mientras en la animada la ves con una explosión epicarda por detrás, aquí simplemente tienes una toma con poca iluminación y un mito por detrás. ¿Acaso era tan difícil poner fuego detrás de ella o como mínimo iluminar mejor la escena? De verdad que no entiendo la manía que tiene Hollywood actualmente con iluminar mal las escenas nocturnas. De verdad no se ve nada. En fin, un personaje que sí me cayó bien fue Stoico. De hecho diría que fue lo mejor de la película. Ver a Gerard Butler dándole puñetazos a un dragón fue picardo y su diseño está brutal. Pero tristemente ni siquiera él se salva de los errores de esta película. Empezando con que al inicio de la película, cuando Stoico se quita un pedacito de, pues bueno, no sé, escombro en llamas creo. En la animada lo hace casi al instante mientras farmea aura como todo un campeón. En cambio aquí se tarda más en hacerlo sin razón aparente. Simplemente se queda con un pedacito de escombro en llamas sobre el hombro como estúpido mientras continúa hablando. Y encima el pedacito era tan chiquito que tampoco logra verse tan epicardo como en la animada. Luego de eso tenemos la conversación con Bocón en la que por alguna razón eliminaron la anécdota de la piedra. ¿Por qué? No sé. Y encima añadieron una mención a Valka, que en teoría no es mala idea, pero pucha, que ese diálogo se sintió forzadísimo. Y lo peor no es eso, sino la forma en cómo Stoico habla de ella. O sea, lo dijo con desdén, sonó casi como si no la quisiera. De verdad, ¿qué rayos con el delivery de esa línea? He's got a mind of his own.
gets out from his mother. Look what happened to her. Yeah, because Valka was the stubborn one. Otro problema de la película también es la comedia. Como que es muy 50-50. Hay veces en las que los chistes funcionan, pero por lo general, cuando tratan de recrear los momentos cómicos de la animada, simplemente les queda algo digno de un sketch de Enchufe TV. Es eso, directamente omiten esos chistes. Por ejemplo, el chiste del pescado parlanchín no aparece, ya que pues, obviamente no iba a aparecer. Digo, sería un pecado capital darle algo de su personalidad y humor característico a nuestro protagonista, ¿no? Lo chistoso es que ese momento seguro hubiese podido quedar bien, pero bueno. Otro que omitieron es el de Stoico extorsionando a los demás para que lo acompañen a buscar el nido, caso contrario se quedarían a cuidar de Hippo. Un momento que hasta el día de hoy me saca carcajadas pero que decidieron quitar, desgraciados. En lugar de eso tenemos a una anciana que es como, pues vaya, la anciana de la tribu, y si bien en la animada también aparece, pues aquí intentaron darle algo más de importancia, cosa que no está nada mal, pero el pequeño problema es que no hacen absolutamente nada importante con la doña. Simplemente lee unos huesitos y luego la enfocan en algunas tomas durante la película, pero nada más. Si no vas a hacer nada con el personaje, entonces deja de perder el tiempo enfocándola tanto rato. Me haces pensar que va a ser algo relevante, pero no hace nada más que quedarse ahí parada ocupando pantalla. O sea, es algo muy extraño, ya que a momentos parece ser que la película quiere ser más seria y realista entre comillas, pero también quiere ser una copia de la original, fallando miserablemente en recapturar la magia. Digo, si quieren hablar de realismo, entonces ¿por qué no tenemos alguna escena de los changos reconstruyendo las casas después del ataque del inicio de la película? Después de toda la destrucción causada, las casas quemadas simplemente no importan aquí. O por ejemplo, poner una escena de los dragones atacando durante el tiempo que Stoico y compañía estaban buscando el nido. En el inicio vemos como ya la tenían complicada a pesar de que todos los vikingos estaban en Berk, pero ahora que la mayoría de adultos se fueron, esta sería la oportunidad perfecta para que haya otro ataque de dragones. O por ejemplo al final, seamos honestos, no es lo más realista del mundo que después de generaciones siendo enemigos mortales, todos los habitantes de Berk estén de acuerdo en tenerlos en la isla y convivir con ellos. Varios de ellos podrían estar a gusto con la idea, pero podrían haber otros que no, y eso daría para un conflicto interesante en una versión distinta de esta película. Pero bueno, supongo que es mejor hacer una mala copia de la original en lugar de intentar algo un tanto más original manteniendo el espíritu y el mensaje de la original. ¿Qué? Pero bueno, pasemos al elefante en la habitación, o mejor dicho, el dragón en la habitación. Chimuelo. Pues, ¿qué les digo? Está bien raro y no se me hace ni de cerca tan adorable como su versión animada. Lo cual es chistoso considerando que este chimuelo es básicamente el mismo pero con ray tracing. No sé ustedes, pero a mí me produce una pequeña sensación de valle inquietante. O sea, como que su diseño pasó de gráficos de Play 3 a Play 5, pero el hecho de tener ese diseño tan apegado a la animación hace que no termine de encajar en este mundo. Y algo que también me incomoda es el hecho de justamente tener ese diseño, pero que no sea tan expresivo como usualmente es Chimuelo. En la animación puedes hacer que haga todo tipo de caras y demás, pero aquí se siente muy limitado en cuanto a expresiones y como que se contradice con su diseño, por así decirlo. Realmente no sé cómo explicarlo más allá de decir que me incomoda y que se ve sumamente extraño fuera de lugar. Encima, esto hay que sumarle que todos los demás dragones tienen diseños realistas, por lo que Chimuelo destaca aún más y no de buena forma. Hablando sobre los demás dragones, pues la verdad es que sus diseños por un lado son una buena interpretación realista de estas criaturas, pero desgraciadamente al ser así pues su expresividad se pierde y varios de ellos pues ya no desbordan la personalidad que tenían en la animada, y no puedes realmente empatizar con ellos, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero creo que el Gronkol fue el único que parecía tener personalidad. Los demás eran simples lagartijas con colores medio apagados y ojos casi inexpresivos. Y por cierto, es chistoso como estos changos tienen tonos más grises en sus colores, pero Chimuelo tiene ojos demasiado verdes, por así decirlo. Como que el tono de verde de sus ojos es demasiado intenso cuando creo que debieron haber sido un cacho menos saturados. Pero bueno, el punto es que los dragones fueron algo que me sacaba constantemente de la inmersión, ya que la película quiere hacer que se comporten como sus versiones animadas, pero al tener diseños tan realistas pues no queda del todo bien. Es un caso parecido al Rey León, donde los leones eran tan realistas que sus expresiones quedaban demasiado limitadas y las actuaciones de voz simplemente no encajaban con los pocos gestos que hacían. Y pues no hay que olvidar lo raro que es ver a Chimuelo junto a estos dragones, como que Chimuelo no pertenece para nada ahí.
O sea, me creo que los demás dragones y vikingos estén juntos en el mismo espacio, pero simplemente no puedo ver una sola escena de Hippo y Chimuelo y creerme que este está ahí. Lo que quiero decir es que no me pongan a todos los dragones con diseños realistas, mientras a Chimuelo solo le cambiaste el pack de texturas. Sin medias tintas, Walter. Y pues bueno, en cuanto a los amigos de Hippo, debo decir que el único que me cayó bien fue Patapez, y me gustó el añadido de que siempre parece estar apoyando a Hippo. Lindo detalle, debo decir. Patán parece una mala copia del Flash Thompson del MCU, el cual también es una porquería por cierto. Y de los gemelos realmente no tengo mucho que decir, simplemente existen y ya. La película intenta añadir esto de que fallaron la prueba como 4 veces, pero pues es un diálogo que tranquilamente pudieron omitir ya que no afecta en lo más mínimo a los personajes y la trama. Y pues bueno, la película intenta hacer algo interesante con Hippo librándose de consecuencias por sus hipoedeses debido a que es hijo del jefe, por lo que todos lo ven como un niño mimado. No voy a mentir, eso se me hace interesante, pero fuera de un par de líneas que repiten como lorito de vez en cuando, pues realmente no hace nada con ello. Y pues los diálogos alternos o añadidos que tuvimos en esta versión se me hicieron peores a la original, pero por mucho. Esto es básicamente cómo entrenar a tu dragón para tontos. Y ahora con esto quiero tocar un tema que me pone los nervios de punta, y es que mucha gente en línea, por no decir todos, se la pasan diciendo que esta película es una copia y pega de la original, que es idéntica en todo sentido y yo no podría estar más en desacuerdo. ¿Por qué? A ver, si bien la estructura general es casi exactamente la misma, pues sí hay varios detalles que cambian. Como ya he mencionado, la personalidad de Hippo es diferente y la de Astrid también. Hay muchas escenas que en teoría son lo mismo que la animada, ya que a grandes rasgos pasa lo mismo para que la trama avance, pero la cosa está en la ejecución. Hay muchos diálogos alternos o añadidos y la forma en que son dichos pues también te cambia el tono de ciertas escenas. Como dije hace rato, no solo es lo que se dice, sino el cómo se dice. Además de que hay varios planos en esta película que son distintos, ya sea porque simplemente los voltearon en horizontal o que son tomas nuevas, tomas que por lo general son inferiores a la animada. En cuanto a las escenas de vuelo, pues hay algunas tomas que no están mal, debo decir. El problema es que por lo general la cámara se mueve mucho en las escenas de vuelo. Se podría decir que es bueno porque sientes la adrenalina del momento y todo eso, pero malo porque se pierde lo armonioso, por así decirlo, que tenía el vuelo en la animada. O sea, en la animada el vuelo era algo glorioso, se sentía como ver un baile en el cielo, y al mismo tiempo hacían que las escenas de acción se sintieran frenéticas y sintieras la velocidad. Casi que podías sentir el viento y la libertad de volar sobre un dragón en las animadas. Desgraciadamente aquí no hay casi nada de eso. Chimuelo por alguna razón se siente pesado al volar, como que sus movimientos son muy lentos y poco dinámicos, y si eso no fuera suficiente, tienes que lidiar con que el camarógrafo parecía estar teniendo una convulsión durante las escenas de vuelo. La shaky cam durante estas escenas se vio mal para mi gusto. A momentos, cuando la cámara está más estable, por así decirlo, el vuelo se ve muy bien, pero mayormente se ven torpes. Si fuera un fanfilm lo aceptaría sin problemas, pero esto es una producción de alto presupuesto de Hollywood. En cuanto al soundtrack, debo decir que también me dolió. El de las animadas es arte, es patrimonio de la humanidad y John Powell se merece todo lo mejor en este mundo por habernos regalado una banda sonora tan increíble. Desgraciadamente, el soundtrack de esta versión, si bien es casi el mismo de la animada, pues al igual que en el resto de película, hay pequeños cambios que simplemente lo hacen sentir inferior al original. Ahora, para nada quiero demeritar el trabajo de John Powell, pasó por una etapa complicada mientras lo hacía y hay algunos temas que están bastante buenos a pesar de ser distintos e incluso me los guardé en mi playlist. El problema es que el soundtrack en la animada es tan perfecto que las modificaciones hechas aquí simplemente se siente que no se siente que estén a la altura de la original. No se siente que los cambios hechos aquí cumplan algún propósito fuera de ser diferentes porque sí. Ahora no soy compositor ni nada, pero hasta yo noté la falta de gaitas en Test Drive, o sea, ¿por qué? Pero bueno, les recomiendo los videos del canal Film Score and More, donde analiza a detalle cada tema de cada película de la trilogía e incluso los comparo con el de esta película. Son videos sumamente interesantes, se los recomiendo y les dejo el link de uno de sus videos en la descripción. Pero bueno, antes de pasar a la parte de la película que más me gustó, les quería decir que el logo de esta película se me hace horrendo. Miren esa cosa, qué asco. Cada que lo veo lo primero que viene a mi mente es la película de Eragon. Yo ni siquiera vi esa película, pero no puedo parar de pensar en ella cada que veo este fregado logo. ¿Acaso era tan difícil hacer un logo más bonito o que se parezca más a lo que ya conocemos? Pero bueno. Sé que esta queja salió bien de la nada, pero tenía que decirlo o genuinamente iba a explotar.
En fin, diría que la mejor parte de la cinta es la prueba final de Hippo y la batalla final, pero antes de hablar de lo bueno, quiero mencionar algo que me causó una mini embolia. En la animada, antes de la prueba final, Hippo le dice a Astrid que si algo le pasa, que cuide a Chimuelo. En cambio aquí le dice, y cito, si algo me pasa, no te metas, mi papá te respeta mucho. Wow, Hippo, hasta ahí llegó el amor por tu dragón. Lo digo en serio, ¿qué necesidad había de poner esta línea si no tiene sentido? No hay un solo momento antes de esta escena en el que Astrid y Stoico interactúen, ni ninguna escena en la que Stoico mencione que la respeta ni nada por el estilo. Ese diálogo salió completamente de la nada solo para intentar hacer que sientas algo cuando Astrid decide desobedecer a Stoico para ayudar a Hippo cuando todo se sale de control. Pero ya, hablemos de la parte buena, o mejor dicho de la parte más decente de la película. Ok, ya más que decente, pues sí diría que estuvo bastante bien lograda esta secuencia. Mentiría si dijera que no se me puso la piel de gallina cuando la pesadilla monstruosa se alteró y empezó a perseguir a Hippo. Gerard Butler es sumamente imponente y la verdad es que este fue el único momento de la película en el que genuinamente sentí preocupación por Hippo. La discusión que tiene con Stoico diría que estuvo bien a secas, ya que aunque a pesar de que Mason Thames está dándolo todo, pues realmente no logré sentir lo mismo que sentí con la escena original, ¿no? Aquí simplemente pues ya volvimos a la mediocridad del resto de la película. Pero la cosa remonta un poco cuando tenemos la batalla contra la Muerte Roja, que ahora sí tiene sentido que se llame Muerte Roja y su diseño está buenardo, la verdad. Aunque eso sí, hicieron que para la batalla final sea Astrid quien lidere el ataque, cosa que le quita a Hippo la oportunidad de demostrar su liderazgo. O sea, otro cambio sin sentido que hace a nuestro protagonista más aburrido de lo que ya era. Además, el momento de la disculpa de Stoico no se sintió tan conmovedor como en la animada. El diálogo de esta escena simplemente no está al nivel. De verdad, ¿cuál es la fregada insistencia con los cambios si al final nos dan algo peor? Pero bueno, el añadido de Astrid partiéndole los dientes a la Muerte Roja estuvo bueno, la verdad. Lo que ya no estuvo tan bueno es el cómo la derrotaron, ya que por alguna razón quitaron la escena de Hippo descubriendo que los dragones no son a prueba de fuego por dentro. Por lo que en esta versión fue básicamente por obra del guión el cómo Hippo se las ingenió para dar el golpe final. Y después de esto llega el final de la película, que fue simplón e insípido, y la gente a la que le gustó, aún más. Ok, mentira. Bueno, sí fue simplón e insípido, pero fuera de broma. Cada quien tiene derecho a su opinión. Si te gustó la película, me alegro por ti. Genuinamente me hubiese gustado que me gustara la película, pero simplemente no la encuentro interesante. A diferencia de la animada, seguro me olvidaré de esta cosa dentro de una semana. De hecho, mientras escribía el video tuve que volverla a ver, volver a ver ciertas partes porque de verdad que se borró de mi memoria. Y pues bueno, resulta que mientras escribo esto acabo de quedar para llevar a mi hermanita a ver esta película al cine por su cumpleaños. Justamente quería evitar darle el poco dinero que tengo a esta basofia de película, y ahora no tengo de otra porque, pues bueno, ella es fan de estos remakes live action. Deseenme suerte, changos. Espero no morir de un ictus en el cine. Ok, ya me dejo de bromas. Ahora sí, hablando en serio, pues a pesar de todo lo que he dicho sobre esta película, genuinamente espero que la segunda sea buena. Digo, en un mundo perfecto este remake live action no existiría, pero ya que existe y debido al dineral que está recaudando, pues la secuela no se va a cancelar por nada del mundo. De verdad espero que logren hacer una mejor secuela y que no sea simplemente una versión marca patito de la animada. Con esta película la tenían más difícil ya que es casi perfecta y pues no había realmente ninguna mejora significativa que hacer con la historia aquí. En cambio con la segunda película pues sí hay más espacio de mejora. Ojo, no digo que sea mala ni nada por el estilo, es una de las mejores películas animadas que cualquier ser humano verá en su vida. Pero pues no hay que negar que con tantas cosas con las que lidiar, pues la trama se pierde un poquito en el segundo acto. Y aunque la mamá de Hippo sea un gran personaje, pues igual y se podría hacer más con el hecho de que prácticamente decidió abandonar a su familia para siempre. Sí, ella no eligió ser llevada por los dragones, pero nada le impedía ir cerca de Berk de vez en cuando para ver si su esposo e hijo estaban bien. O incluso ya que tiene todo un nido gigante de dragones, pues pudo haber ido a Berk para mostrarles que efectivamente sí podía haber paz entre humanos y dragones. Y pues bueno, la tercera película tiene incluso muchas más cosas para mejorar. Digo, también amo esa película y el final no para de hacerme chillar, pero siendo honestos, pues sí es la más débil de la trilogía. Así que para esa película tendrían la oportunidad de hacer cambios drásticos que, quién sabe, igual y logran hacer una mejor versión que la tercera película animada, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar más a fondo de las animadas. Quizá algún día les haga video. Lo que quiero decir es que las siguientes dos películas no tienen por qué intentar ser una copia barata de las originales.
Espero que Dean Dubois logre encontrar una forma de adaptarlas sin arruinar la magia y los cambios que se vayan a hacer realmente puedan mejorar la experiencia. Si bien hice bromas y comentarios pasivo-agresivos durante todo el video, quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de los encargados de esta cinta. Bueno, excepto quizás por el productor o productora que haya tenido la brillante idea de hacer un live action de esta franquicia. A ese que sí se lo come un dragón. Pero vaya, Dean Dubois ha sido bastante abierto con el hecho de que DreamWorks iba a hacer esta película con o sin él, y fue por eso que decidió volver para dirigirla, y eso es algo de respetar. Estamos hablando de alguien que conoce la historia de pe a pa y quiso hacer una adaptación digna, y eso se nota. Puedes ver claramente el amor hacia esta preciosa historia por parte del director, el compositor, los protagonistas, quienes al igual que nosotros crecieron viendo estas películas. Y confío en que hicieron el mejor trabajo que pudieron. Mason Thames y Nico Parker quedan muy bien como Hippo y Astrid, tienen buena química y si bien estas versiones no me gustaron para nada, diría que eso es más culpa del guión y la dirección. He criticado bastantes cosas de la película, pero si hay algo bueno que puedo decir, es que los vestuarios son increíbles y en ningún momento se sintieron como cosplays. Bueno, salvo el cabello de Hippo, pero ya hablé de eso. Por otro lado, los efectos visuales se ven sumamente bien la mayor parte del tiempo y los sets son una belleza. No solo era un croma y ya, sino que construyeron las casas, barcos, la arena, o sea, de verdad que en ese aspecto la película es increíble. O sea, mírenlos, trayendo a Berka la vida con sets y grabando en locación. No como los señoritos, hasta el oxígeno tiene que ser CGI. Pero bueno, tristemente esta película también es un ejemplo de cómo Hollywood sigue demeritando la animación como medio y en lugar de eso la ven como algo para que los fetos se saquen los mocos y luego hacer un live action para capitalizar en la nostalgia e intentar vendernos la mentira de que por ser live action, pues automáticamente es mejor, cuando irónicamente terminan siendo una vergüenza. O sea, ¿para qué miércoles quiero ver una versión infinitamente inferior a la original? La mayoría de estas adaptaciones live action modernas no tienen ningún valor añadido fuera de que, pues, uy, mira, es en carne y hueso. Qué ganas de faltar el respeto a la animación. No porque algo sea animado significa que no transmita emociones reales. La animación es un medio por el cual contar historias increíbles que en live action simplemente no funcionarían. Cómo entrenar a tu dragón es una de estas historias. La animación es arte, la animación es cine. Y estoy harto de que tanto Hollywood como las audiencias se la pasen faltándole el respeto a este medio. Poner algo animado en live action no significa que automáticamente se vuelva real o ahora sí te lo puedas tomar en serio. En la mayoría de los casos lo único que logran estos remakes es hacer que aprecies aún más la historia original, porque puedes ver cómo estos remakes solo le quitan la magia a la historia. La empresa multimillonaria simplemente quiere un exitazo en taquilla, pero a cambio te dan un producto de peor calidad que se siente como un cadáver todo hediondo y putrefacto al lado de su contraparte animada. Y lo peor de esto es que la gente sigue aplaudiendo como focas por un poco de nostalgia y el morbo de ver a un personaje animado en live action, pero sin esa chispa que hace especial a la animación. Porque digo, si quieres revivir lo que te hizo sentir la historia animada, ¿no es mejor verla animada y ya? ¿No es mejor reestrenar la animada y ya? ¿No les saldría más barato reestrenarla que hacer una película desde cero? Digo, seguramente no ganarían tanto con un reestreno que pues con una versión live action, pero aún así, ¿no es mejor o hasta una apuesta más segura para la productora? Pero bueno, como dije hace rato, lo bueno de estos remakes es que te hacen apreciar aún más lo increíbles que son las animadas, pero fuera de eso, realmente no valen la pena. En términos de remakes live action, diría que no es tan mala como Lilo y Stitch. Siendo honesto, ni siquiera terminé de ver esa abominación, pero sigue siendo una película que no pienso volver a ver en mi vida. Bueno, aparte de tener que llevar a mi hermanita, ¿no? Pero hasta ahí. Ahora, tratando de verla como película individual, diría que no está tan mal, pero como es un remake de otra película, pues que se friegue. Ya que fuera de aspectos técnicos, pues casi todos los méritos de esta película son gracias a la animada. Y ese es un problema bastante común con estas adaptaciones live action. La mayoría de estas películas o se parecen demasiado al original que no valen la pena, o se distancian tanto de la original que tranquilamente podrían ser una franquicia aparte, pero son tan malas que no llegan a nada. Realmente son pocos los remakes live action que logran un equilibrio perfecto. Son buenas películas por sí mismas sin necesariamente ser un copia y pega, pero logran distanciarse lo suficiente como para tener identidad propia. Las que mejor ejemplifican esto en mi opinión serían La Cenicienta y El Libro de la Selva. Y ya que estuve haciendo un par de comparaciones con Avatar,
Diría que esta película está muy lejos de ser el crimen contra la humanidad que fue The Last Airbender, pero pues apenas logra estar un pelín más arriba que la adaptación de Netflix. En otras palabras, no es algo muy bueno que digamos, pero más o menos logra funcionar por su cuenta. Hasta por ahí. Retomando lo que dije hace como 10 minutos, esta cosa tiene la misma estructura general de la animada, y en teoría podrías decir que solo cambiaron detallitos, pero en algunos casos estos fueron detallitos clave, como por ejemplo lo del interior de los dragones para derrotar a la Muerte Roja y la personalidad de Hippo. Sin la personalidad que tiene la animada, pues esta historia simplemente no podría darse de la misma forma. Serán detalles, pero estos detalles se van acumulando y la suma de estos detallitos terminaron resultando en una película muy similar, sí, pero diferente al final del día. Y ojo, esta película no me parece mala por ser diferente a la original. Me parece mala porque está en una especie de limbo. Quiere proponer alguna que otra cosita diferente, pero al mismo tiempo apegarse lo más posible a la animada. En parte podríamos decir que es una de las desventajas de tener al mismo director en ambas versiones. La animada es un 10 de 10 y no hay realmente casi nada que puedas mejorar, pero quizás él aún así intentó hacer estos añadidos, o tranquilamente pudieron haber sido ideas brillantes de algún tipo con traje que no tiene ni un pelo de artista. Pero sea cual sea el caso, estos cambios simplemente destruyen el ritmo y este remaster para PlayStation 6 tristemente no logró justificar su existencia y quedó como otro intento fallido de live action, y otro claro ejemplo de que no todo lo que funciona en animación funcionará en live action. En conclusión, el live action de los Backyardigans fue mejor. Pero bueno gente, díganme ustedes qué opinan de esta película, ¿están de acuerdo conmigo o piensan que mejor debería enfocarme en la crisis de mi país en lugar de estar chillando por películas infantiles? Háganmelo saber en los comentarios. Pueden seguirme en Instagram, Twitter, TikTok y Letterboxd, los links están en la descripción al igual que el de mi canal secundario. Ya saben qué hacer, denle like, suscríbanse, compartan y comenten para que el algoritmo no nos entierre. Por cierto, este martes voy a ir a ver Superman, así que también le voy a hacer video y pues bueno, estén atentos, ¿no? Nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga, que estén muy bien y ¡chao!